Ok amigos, a continuación vamos con el siguiente ejercicio en donde vamos a encontrar un patrón un poco diferente. En este caso tenemos letra al cuadrado o variable al cuadrado menos un número. Entonces vamos a ver de nuevo el cuadro que habíamos visto anteriormente en el otro video. Si tenemos letra elevado al cuadrado menos un número, pues entonces realmente tenemos que decir que x es igual a la raíz cuadrada de este número por secante de cita. Entonces vamos a, primero que nada, sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado. Podemos observar que esto nos queda x. Luego la raíz cuadrada de 25 y nos damos cuenta que esto nos da 5. Recuerden, este 5 es la a que va multiplicando a secante de cita. Entonces podemos afirmar ahora que x es igual a 5 por secante de cita. Y ahora que ya tenemos esto, entonces podemos dedicarnos a pensar en qué hacer para empezar a sustituir. Por ejemplo, podemos sustituir esta x por 5 secante de cita. También podemos sustituir esta x con el 5 secante de cita, pero no tenemos nada para sustituir el de x. Y la única forma de poder hacer algo para sustituir el de x es derivando la x, lo cual sería derivada de x es igual a, y consultando tablas de derivadas, pues el resultado sería 5 por tangente de cita por secante de cita. Esto por diferencial de cita. Vamos a entender aquí, esto es muy importante, que probablemente ustedes se encuentren dentro de sus tablas de derivadas secante por tangente, pero recuerden que es exactamente lo mismo escribir tangente por secante que escribir secante por tangente. Aquí lo importante es que ya tenemos algo para sustituir el de x, entonces nos vamos a dedicar a sustituir todas las x y el de x que están dentro de la integral original, lo cual nos quedaría. Y pues vamos a intentar comprender de qué se trata esto. Vean que en lugar de esta x yo puedo escribir 5 por secante de cita, pero esta x está elevada al cuadrado, entonces 5 secante de cita también tiene que ir al cuadrado. Luego vemos que en el denominador había otra x. Esto quiere decir entonces que debemos cambiar esa x por 5 secante de cita. Recuerden que aquí habíamos dicho que x era igual a 5 por secante de cita. Luego vemos que aquí dice dx y según esto que hicimos aquí, pues el dx es lo mismo que escribir 5 por tangente de cita por secante de cita por diferencial de cita. Y entonces ya sustituimos todo. Podríamos tender a asustarnos y pensar que esto se volvió mucho más complejo, pero realmente podemos observar que al menos secante se puede cancelar, este 5 se puede cancelar, son cosas que se pueden ir adelantando si ustedes quieren o se esperan un poco a ver qué resulta de lo que hay dentro de la raíz para ver si así se puede cancelar aún más. Yo voy a elegir cancelar secante y también cancelar el 5. Si hacemos eso y además resolvemos esta potencia, el resultado de la integral sería el siguiente. Aquí recordemos que ya habíamos cancelado este 5 con este 5, habíamos cancelado este secante con este secante, entonces lo que nos queda es la raíz. Resolviendo esta potencia nos queda 25 secante al cuadrado y reescribiendo tangente y el diferencial de cita, pues nos queda aquí al final tangente de cita por diferencial de cita. Vamos a tratar de apreciar en qué momento podemos ir asegurándonos si vamos suficientemente bien. Podemos observar que dentro del radical tenemos 25 dos veces. Si esto sucede, que nos queda un número repetido, y ojalá que este número tenga raíz cuadrada, lo cual tampoco es algo fundamental. Más adelante en otros cursos se van a dar cuenta que esto se maneja con números que no tienen como raíz cuadrada un número entero o racional. Entonces, si podemos apreciar que este 25 se repite o que cualquier número se repite, probablemente vamos bien, porque eso quiere decir que podemos sacar ese número a factor común dentro del subradical. Hay que tener cuidado con ese detalle, no podemos pensar que es algo diferente. Entonces esta integral quedaría de la siguiente forma. Ok, ¿y por qué necesitamos sacar ese número a factor común? Bueno, resulta que dentro del paréntesis me queda algo que ya estaba
en el recuadro que vimos al inicio. Vemos que en el recuadro dice que secante al cuadrado de zeta menos 1 es lo mismo que decir tangente al cuadrado, lo cual es muy pero muy conveniente. Vamos a entender por qué. Recordemos, secante al cuadrado menos 1 es lo mismo que decir tangente al cuadrado. Entonces dentro del radical nos va a quedar y vamos a observar que ya podemos sacar raíz cuadrada de ambos términos. Y para esto pues vamos a ver que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5 y la raíz cuadrada de tangente es igual a tangente porque está al cuadrado. El problema aquí es si puedo hacer esto siempre. Vamos a tener mucho cuidado. Recuerden que el 25 está multiplicando por tangente. Si hay una suma o una resta en medio, como por ejemplo aquí, yo no puedo sacar raíz cuadrada del 25 y después sacar raíz cuadrada de tangente. Eso no se puede hacer. Pero como aquí el 25 está multiplicando a tangente al cuadrado, entonces yo puedo reescribir esta integral como 5 por tangente de zeta por tangente de zeta por diferencial de zeta. Y bueno, en este último resultado podemos apreciar que estos dos tangentes se multiplican y quedarían de la siguiente forma. Y de esta manera podemos apreciar que el 5, que es una constante que está multiplicando, sale fuera de la integral y que tangente por tangente es igual a tangente al cuadrado. Ahora basta tratar de integrar tangente al cuadrado, lo cual no creo que sea algo sumamente fácil. Sin embargo, vamos a intentarlo a ver qué sucede. Si bien es cierto que no vamos a encontrar dentro de una tabla de integrales decente, no de estas que pretenden darle la respuesta a todo con una sola tabla, pues vamos a recordar que tangente al cuadrado, según lo que vimos por aquí, es lo mismo que escribir secante al cuadrado menos 1. Si esto es cierto, entonces vamos a realizar la sustitución dentro de nuestra integral, la cual quedaría entonces como 5 por la integral de. Y bueno, siempre salta la pregunta, ¿por qué hay que hacer esa sustitución? Bueno, a veces uno pregunta este tipo de cosas tratando de bajonear el hecho de que esto realmente es muy útil. ¿Por qué? Porque si yo separo esta integral, entonces la integral se me convierte en una integral sumamente simple. Vamos a observar que esto quedaría integral de secante al cuadrado de zeta por el diferencial de zeta menos. Y vamos a comprender un par de detalles importantes aquí. Dichos detalles es que si yo separo esta integral, este 5 multiplica a las dos integrales que me resultan. Tengan mucho cuidado porque el 5 multiplica a las dos, no solamente a la primera. Por eso es necesario escribir estos paréntesis, para entender que el 5 multiplica a las dos integrales. Luego vamos a ver que sería integral de secante al cuadrado menos integral de 1 por el diferencial de zeta. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, integral de secante al cuadrado es una integral directa, muy simple. Resulta que eso es tangente de zeta. Y la integral de 1 debería de ser muy simple, pero aquí les pongo un reto. Háganle pausa al video y díganme cuál es la integral de 1. Probablemente se pudieron haber equivocado y haber dicho X, que es lo más común. Oye, peor todavía. Vamos a ver por qué esto es un reto, porque tenemos que estar conscientes en cuál es la variable que estamos trabajando. La variable en este caso es zeta. Entonces la integral de 1 es igual a 1 por zeta. Bueno, todos entendemos que cuando hablamos de 1 que está multiplicando con una variable, el 1 es imaginario. Cerramos aquí el paréntesis y al final siempre hay que escribir más c, pero tenemos otro problema aquí y es el hecho de que la integral original no estaba en términos de zeta, estaba en términos de x. Pero vamos a recordar que habíamos dicho que x es igual a 5 por secante de zeta. Y vamos a entender el por qué. Mucha atención. Lo que vamos a realizar es recordar qué es secante, pero antes vamos a despejar secante de esta igualdad. Despejar secante es simplemente que si el 5 está multiplicando a secante, entonces pasa a este otro lado de la igualdad a dividir.
Es por esto que vamos a decir que x sobre 5 es igual a secante de cita. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si me recuerdo, pues es importante tenerlo presente. Secante es lo mismo que decir la hipotenusa dividido entre el adyacente. La hipotenusa dividida entre el cateto adyacente. Vamos a analizar esta frase un poquito, no mucho, y es el hecho que yo digo hipotenusa dividida entre. En matemáticas se debe decir dividida por, pero si ustedes dicen por, les aseguro que el cerebro les va a jugar una mala pasada y va a multiplicar. Lo he visto múltiples veces. Entonces, en este punto les voy a solicitar que por favor digan hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Bueno, vamos a tratar de recordar porque me imagino que del video anterior a este, pues probablemente a algunos se le pudo haber olvidado qué era la hipotenusa y qué era el adyacente. Lo más importante es primero ver cuál es el lado que está al frente del ángulo cita. El lado que está al frente del ángulo cita es el que vamos a llamar cateto opuesto. El lado que está al frente del ángulo de 90 grados es al que vamos a llamar hipotenusa. Y si ya tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, pues por descarte vamos a decir que el cateto que me sobra es el que vamos a llamar cateto adyacente. Ya que reconocemos esto, vamos a recordar que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces quiere decir que la hipotenusa es x y el cateto adyacente es 5. Y según Pitágoras, si tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto, pues el cateto opuesto sería la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto adyacente, los dos elevados al cuadrado. Miren qué interesante, esto se ve muy parecido al patrón que les hablé en la tabla anterior. X al cuadrado menos un número elevado al cuadrado. Vamos a revisarlo. X al cuadrado menos un número elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta estos detalles, entonces lo que sigue es tratar de sustituir todo esto dentro del resultado que nos dio aquí. ¿Por qué? Porque aquí dice que el resultado de la integral es 5 por tangente de cita, pero resulta que tangente de cita, vamos a escribirlo por aquí, tangente de cita es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordemos, el opuesto del ángulo es el que está al frente y en este caso el que está al frente es esa raíz cuadrada. Vamos a escribir la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado menos, y bueno, prestemos atención, 5 al cuadrado es 25. Sobre el cateto adyacente. Recordemos que si este es el opuesto, esta es la hipotenusa, entonces el adyacente es el que sobra. Esto quiere decir que este radical va sobre 5. Pero vamos a prestar muchísima atención porque sigue menos cita. Y aquí no hemos hablado de cómo se obtiene cita. Cita en el colegio, si es que llevaron trigonometría en el colegio, cita se obtiene utilizando las razones trigonométricas inversas. Es por esto que aquí hemos venido escribiendo arcotangente, arcoseno y esas cosas en el trabajo de integrales, porque tarde o temprano tenemos que trabajar con eso. Y entonces vamos a analizar y escoger la mejor opción. Por ejemplo, aquí me habla de secante de cita igual a x sobre 5. Entonces yo puedo asegurar que según esto que vemos aquí, nosotros podemos decir que cita es igual al arco secante de x sobre 5. Mucha atención. Si yo quiero saber cuánto vale cita en esta igualdad, escribo arco secante, porque ahí dice secante, no hay que inventarlo, es el que ya me dan del resultado que tenemos aquí. Entonces, esta es la forma de escribir cita. Por lo cual vamos a cambiar cita por arco secante de cita de x sobre 5. Es por esto que a mí me gusta cambiar los paréntesis redondos por paréntesis cuadrados,
porque se confunden y se entremezclan con los otros que también son redondos. Al final siempre hay que escribir más C. Si la pregunta es, profe, ¿no debería de multiplicar este 5 por los dos resultados que tenemos dentro del paréntesis cuadrado? Pues sí, es una buena opción, pero realmente no es algo tan fundamental para lo que estamos haciendo el día de hoy.